Y estando el profeta junto al río Ulai, éste levantó los ojos y miró a un carnero que tenía 2 cuernos. Estudiamos juntos Daniel capítulo 8. Nuevamente, bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Síganos en las redes sociales, en Facebook como Momentos de Esperanza MX. Allí lo vas a poder compartir con todos tus amigos. También en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y bueno, todas las plataformas digitales prácticamente como Momentos de Esperanza. También en YouTube como Daniel Morales. Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy sigue siendo muy interesante, lleno de símbolos, lleno de algunos elementos que uno puede encontrar un poco complicados. Sin embargo, se ha estudiado profundamente este libro, Daniel, Apocalipsis y otros más. Y en este caso se aplica el método historicista. Este método nos ayuda a darnos cuenta cómo las profecías se van cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia, desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. Y eso nos va a ayudar a ver cómo las profecías se van cumpliendo, y eso nos da certeza, ¿verdad?, de que Dios ha inspirado la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo 1, versículo 1 y 2, nos recuerda que estaban en el tiempo del rey Belsasar en Susa, en el río Ulai. Algunos preguntan y cuestionan si estaba realmente físicamente o solamente estaba en la visión. Sin embargo, todo apunta a que realmente era como parte de la visión. ¿Qué estaba viendo el profeta? Dice el versículo 3 y 4 que en primer lugar ve a un carnero con 2 cuernos y uno de los cuernos era más alto. Esto, el mismo capítulo nos dice que representa a los reinos de Media y de Persia. Y ojo con esto, ¿por qué un cuerno más grande que el otro? Porque uno de ellos era más fuerte, en este caso Persia. ¿Te acuerdas que en el capítulo de ayer estaba un oso representando a los medos y los persas, y también un lado era más alto? Ojo, vean cómo se repiten los mismos símbolos. Acuérdate también en Daniel 2 que vimos que después de Babilonia seguían los medos y los persas. Versículos 5 al 8 nos cuenta otro elemento. En este caso es un macho cabrío que tiene un solo cuerno entre sus ojos y aparece, ataca al carnero y lo derrota. Y en este caso este macho cabrío representa a los griegos. Acuérdate, ayer también veíamos simbolizado en un leopardo que tenía alas como de águila y que venía con una velocidad enorme. También en el capítulo 2 veíamos a Babilonia, los medos y los persas. Después vimos que aparecían los griegos. Si te das cuenta, estas profecías llevan un orden y van dándonos más información. A medida que va avanzando, nos van dando más detalles para ir confirmando la veracidad en la historia. ¿Y por qué en este caso este macho cabrío tenía un solo cuerno? Bueno, porque la misma Biblia dice que este único cuerno representaba a su primer rey. En este caso en la historia aparece Alejandro Magno. Este hombre, acuérdate que a los 20 años apenas, con 20 años inicia sus campañas militares, y para los 32 años él muere, pero básicamente había conquistado pues todo el mundo conocido en ese tiempo. Él derrota a los medos y los persas y se hace del control. Y bueno, pero también la profecía dice aquí que ese cuerno se iba a romper y le iban a aparecer 4 más. Surgen 4 más. Y esto representa, lo veíamos ayer, representa a los generales en los cuales se dividió todo el imperio. Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo, entre ellos se dividió. También lo vimos eso en el capítulo de ayer. Pero hay un tercer elemento muy interesante, porque de estos cuernos aparece, versículo 9 al 12, aparece un elemento que se llama el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, si nos otra vez volvemos al capítulo 7 y el capítulo 2, acuérdate que era Babilonia, los medos y los persas, después venían los griegos y después venía Roma. Eso lo vimos en los 2 capítulos que mencionamos, 7 y 2. Y en este caso, en este cuerno pequeño, en primer lugar se representa la Roma imperial, o que algunos le llaman la Roma pagana. ¿Por qué? Porque destruye el imperio de los griegos, se hace de todo, se expande por el este, por el sur y también hacia Palestina, y conquista. Ojo, veíamos ayer que tenía un poder para conquistar y destruir
terrible y conquista toda esta región, se hace del control y por supuesto también del pueblo judío y de los primeros cristianos. Y ojo con esto, llegó también su momento de caída. Entonces este cuerno pequeño hace una transición y pasa de ser un imperio romano a ser, ojo, un poder político religioso. Y en este caso en la historia se corrobora que gradualmente se convirtió este poder en la Iglesia Católica Romana. Bueno, este cuerno pequeño tiene algunas características muy interesantes. La primera es que se asume con prerrogativas divinas. Y esto lo vemos en esa parte que dice que estuvo contra el príncipe del ejército. En este caso se refiere a Cristo. ¿Y por qué se refiere esto a Cristo? Bueno, porque se hizo este poder político religioso, se hace del poder de ser el mediador entre Dios y la humanidad, cuando realmente la Biblia dice que el único mediador es Cristo Jesús. También se dice que este cuerno pequeño abolió el sacrificio diario, y esto se refiere principalmente a la mediación directa que hace Cristo en el santuario celestial. Eso también lo va a explicar mejor en el libro de Hebreos. Y en esta tierra se hace un nuevo sistema de mediación sacerdotal y de sacrificios. Ojo con eso. También este cuerno pequeño introduce doctrinas y prácticas que desvían la obra redentora de Cristo Jesús y pone nuevas prácticas, en este caso la confesión, las indulgencias, el sacrificio de la misa, que pues nos quitan el foco de ser Cristo el mediador y pone otros métodos, otras maneras. Pero también no podemos olvidar que este cuerno pequeño persiguió a los verdaderos creyentes, impuso doctrinas falsas y también la eliminación de la escritura como la única regla de fe, y puso también las tradiciones como pues parte de la fe de las personas. Muy bien, en versículo número 13 y 14 hay una pregunta, dice ¿hasta cuándo va a seguir esto? Y se da una fecha, una cantidad muy interesante, porque se responde hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Cuando se le aplica los principios de este método historicista, se va a encontrar que este periodo, 2300 días, se les aplica el principio de día por año. Yo creo que mañana o pasado mañana vamos a explicar un poquito mejor esto. Y se les aplica este método de día por año, y entonces también se da el periodo de inicio. Y se dice que este periodo de 2300 años comenzaría cuando se diera el decreto para restaurar Jerusalén, y eso sucedió en el año 457 a.C. y culminó en el año de 1844. Y esta expresión de que el santuario sería purificado es una expresión que nos da a entender y nos explica que es un juicio investigador, es decir, el proceso en el que Cristo Jesús hará un juicio para evaluar y sobre todo también para purificar el santuario celestial, que tiene que ver con la intercesión. Marca el comienzo de un juicio que va a investigar y va sobre todo a interceder Cristo Jesús por nosotros, por los seres humanos, pero también marca el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Mis amigos, en 8 minutos estamos haciendo, pero que no puedo decir ni un resumen, ni nada por el estilo. Realmente es apenas un pequeño comentario de una de las más grandes profecías que se han estudiado y por mucho tiempo. Casi cada versículo nos podría llevar mucho tiempo, pero sin embargo podemos dar un vistazo general y podemos darnos cuenta, en primer lugar, que hay una lucha entre el bien y el mal. Esa es una lucha que la palabra de Dios nos presenta desde Génesis. Es un conflicto que inició en el cielo, nos dice Apocalipsis, y ese conflicto entre el bien y el mal vino a este mundo. Y en este mundo, pues nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron parte de ese conflicto, y ahora nosotros mismos estamos en esa lucha entre el bien y el mal, donde nosotros somos los que tomamos la decisión de qué parte de ese conflicto nosotros queremos estar. Vemos ese conflicto en la historia y vamos a ver cómo va a llegar a su culminación. La profecía nos dice, va a terminar ganando, porque así lo ha hecho siempre nuestro Dios, y sobre todo en este caso ya entra la obra de Cristo Jesús. Pero entonces el llamado esta mañana, ¿qué sería?
Número 1, a darnos cuenta que las profecías del Señor siempre nos han dicho qué va a suceder, qué va a pasar. No nos dejan la oscuridad. ¿Para qué? Para que podamos poner nuestra confianza en su palabra, en la palabra viva y eficaz. En segundo lugar, recordar que el Señor siempre ha estado con su pueblo, siempre lo ha defendido y en este tiempo del fin, 1844 para acá, intercede por nosotros, porque Él lo dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tercer lugar, me parece muy importante que estamos viviendo tiempos muy solemnes. Alrededor, ahora, cada vez que tú puedes ver los medios de comunicación, ves todas las evidencias de profecía de Mateo, de Apocalipsis, en este caso estamos viendo de Daniel, que apuntan a el inminente regreso de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que su Espíritu Santo nos ayude a prepararnos para encontrarnos con nuestro Salvador. Querido Dios y Padre, en breve hemos tratado de hacer un breve resumen de estas apasionantes profecías que nos muestran tu poder, tu amor y tu misericordia y el conflicto en el cual estamos. Ayúdanos a amarte de todo corazón, ayúdanos a entregar nuestro corazón a ti y sobre todo, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Que estas profecías nos recuerden el poder de tu palabra y que este conflicto entre el bien y el mal pronto va a terminar y estaremos contigo para siempre. Pon en nosotros la fe y la confianza, Señor, de que tú estás al frente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue orando, mi amigo, amiga, sigue poniendo tu vida en sus manos, en las manos del Señor, y que Él sea el que toque tu corazón y que te traiga nuevamente a Él.